Mi nombre es Aparicio Linares con un tema más para Rincón de Apologética Católica. En esta ocasión estaremos llevando el siguiente tema: ¿por qué debo predicar a los no católicos si ya creen en Dios? Este es un tema muy controvertido, ya que muchos creemos que adoramos al mismo Dios, pero conforme vayamos detallando este tema nos iremos dando cuenta de algunos detalles que varían mucho de la fe. Esta es una pregunta que con frecuencia realizan incluso católicos, ya que consideran que seguimos y servimos al mismo Dios. ¿Pero será cierta esta aseveración? La realidad es muy alejada. Es cierto que partimos de las mismas escrituras y que tenemos ciertas similitudes, pero debemos de partir que nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 18 al 19, nos dice: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos». Como podemos observar en este pasaje, luego de que el apóstol Pedro declarase que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo, el mismo Señor habla de edificar una iglesia, lejos de lo que algunos afirman de que no es necesaria para la salvación dicha iglesia. Lo veremos más adelante. Luego de ello, le entrega las llaves del reino de los cielos. Lamentablemente, algunos creen que solo fue para la época de los primeros cristianos hasta que murió el apóstol, y luego de ello ya no fue necesario, cosa que podemos apreciar que en el Antiguo Testamento los sacerdotes no terminaron con la muerte de Aarón. Un problema con el que se enfrentan los no católicos es la continua separación de doctrina que poseen entre las distintas denominaciones, incluso dentro de una misma, ya que he tenido la oportunidad de escuchar prédicas de varios de ellos, a que donde vivo esté rodeado de 5 denominaciones, y cómo suben el volumen de forma estridente, no queda otra cosa que oír, y resulta que uno dice una cosa, luego otro predicador en el mismo día y en el mismo lugar lo contradice, cosa que no puede ser, que el Espíritu Santo esté dividido y contradiciéndose continuamente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 22, nos dice: «Yo les he dado la gloria que tú me distes, para que sea uno como nosotros somos uno». Como podemos apreciar, el mismo Jesús pide unión, y por lo tanto debe ser signo de la iglesia que Cristo fundó. Además, dentro de la iglesia católica tenemos el tesoro más grande que Dios nos ha podido regalar, que es su cuerpo, el cual podemos comer en la Eucaristía. Claro está que me dirán que es un símbolo, pero veamos si es cierto esta afirmación. En la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26, nos dice: «Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y dando gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en conmemoración mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en conmemoración mía. Porque cada vez que coméis y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga». En esta carta, escrita por el apóstol Pablo, que es anterior a los escritos de los evangelios, observamos que lo recibió también y lo transmite a las comunidades. Y podemos observar que es la narración de la última cena. Cuando leen esto, los no católicos lo toman como un mero relato sin mayor trascendencia, pero hay un detalle que es de reflexionar, que son los siguientes versículos que continúan a este pasaje, y dice: «Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese por tanto cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación». Estos son los versículos del 27 al 29 de la primera carta a los Corintios. Si es solo un signo, ¿por qué el apóstol Pablo habla de comer indignamente el pan y el cáliz del Señor? ¿Será reo? Y luego habla de quien no discierna, come y bebe su propia condenación. Claro está que no es un mero símbolo. Más si revisamos el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús les dijo: en verdad os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este texto es claro y preciso en cuanto al consumo del cuerpo y sangre de Cristo, y vemos cómo se escandalizaron con esas palabras, debido que para los hebreos hablar de canibalismo, es decir, el consumo de carne y fluidos humanos, un signo de impureza era. Pero en el sentido en el cual nos explica el Señor, es un signo de salvación y vida eterna. En donde se consume el cuerpo y la sangre de Cristo todos los días es dentro de la Iglesia católica, y es un tesoro que no tienen ellos, más que con esto se alcanza la vida eterna. Claro, si se consume con el debido discernimiento. Ahora bien, ¿qué es la Iglesia? Para esto tomaremos un escrito del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 25 al 30, que nos dice lo siguiente: Maridos, amad a vuestra mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificarla, mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí a la iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Así deben los maridos amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo realiza una comparación de la iglesia con una esposa. Si nos basamos en este punto, vemos que habla de una sola mujer, no varias, ya que Cristo solo se puede casar con una sola esposa. Lo podemos ver en el Apocalipsis, y de esta manera veremos que al fundar una iglesia es en que todos permanezcan unidos en un único rebaño, que es la iglesia que fundó Cristo en la simiente de los apóstoles. Además, podemos darnos cuenta que nos dice de que la alimenta, la llena de cuidados. Por lo tanto, el mismo Señor se da en cuerpo para que nosotros seamos alimentados dentro de la iglesia. Pero también está bajo la simiente de los apóstoles, y eso lo podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 20, que nos dice: Por lo tanto, ya no sois extraños y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el simiente de los apóstoles y los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Nos damos cuenta de que realmente necesitamos nosotros estar unidos dentro de la iglesia para vivir, pero en una iglesia, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, la única iglesia que tiene historia a partir de cuando Jesús anduvo caminando en esta tierra, es la iglesia católica. Los demás tienen siempre una persona que los fundó. Por lo tanto, tiene que ser un punto de reflexión para cada uno de aquellos que andan buscando la verdad, aquellos que andan buscando realmente dónde está Jesús vivo para todos aquellos. No queda duda si leemos la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que nos dice: Pero si tardo, para que así sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Nos damos cuenta de que la verdad está dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, en la cual todos unidos podemos vivir y ser nosotros partícipes de esta familia en el cual Dios nos invita a ser uno. Por lo tanto, nosotros debemos de predicarle a los no católicos para que se unan a este rebaño, que es el rebaño que Cristo ha dejado, para que todos vivamos en armonía, todos vivamos en unión, para que todos podamos ser una sola familia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es necesario unirnos a la Iglesia Católica para que nosotros podamos entender la plenitud de lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Este ha sido un pequeño aporte para el Rincón de Apologética Católica.